Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebaten al esposo y entonces ayunarán. En el Evangelio que acabamos de escuchar se nos habla del ayuno. Los judíos tenían como único día de ayuno obligatorio el del día de la reconciliación, llamado también el gran día del ayuno. De esto nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo número 27. Los judíos piadosos tenían en gran estima la práctica del ayuno como un acto más de la virtud de la religión. Por eso observaban otros ayunos públicos o privados. En el Antiguo Testamento, el ayuno, acompañado siempre de oración, sirve para manifestar la humildad delante de Dios. El que ayuna se vuelve hacia el Señor en una actitud de dependencia y de abandono totales. Juan el Bautista, conocedor de los frutos del ayuno, que él mismo había practicado frecuentemente, enseñó a sus discípulos la importancia de esta práctica de piedad. En esto coincidía con los hebreos amantes de la ley. Sorprende a los judíos que Jesús no haya inculcado esta práctica tan importante a los que le siguen. Piensan, quizá, en una importante laguna dentro de su enseñanza, y el Señor les da una razón fundamental. ¿Acaso los amigos del esposo pueden andar afligidos mientras el esposo está con ellos? Cristo declara su divinidad y llama a sus discípulos los amigos del esposo, sus amigos. Están con él y no necesitan ayunar. En el cielo, en la contemplación de Dios, tampoco será necesario el ayuno ni ninguna otra muestra de penitencia. Sin embargo, sigue diciendo el Evangelio, cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. Cuando Cristo no está visiblemente presente, son necesarios el ayuno y las demás prácticas de piedad para poderlo traer a nuestra alma. La Iglesia de los primeros tiempos conservó la práctica del ayuno en el espíritu definido por Jesús. Los Hechos de los Apóstoles mencionan celebraciones de culto acompañadas de ayuno, y el mismo San Pablo, durante su abrumadora labor apostólica, no se contenta con sufrir hambre y sed cuando las circunstancias lo exigen, sino que añade repetidos ayunos. La Iglesia ha permanecido fiel a esta tradición, declarando 2 días de ayuno obligatorio para los mayores de edad, el miércoles de ceniza y el viernes santo. De igual modo vivimos el ayuno eucarístico con especial esmero 1 hora antes de recibir la Sagrada Comunión. Para terminar, me gustaría leer un texto tomado de un sermón sobre el ayuno de San Bernardo. En él se nos habla de las actitudes que deben de corresponder al ayuno, que no solo debe llevarnos a abstenernos de la comida, sino también a revisar nuestra vida, a hacer examen de conciencia y a eliminar todo aquello que no concuerda con lo que el Señor nos pide. Es un buen tiempo este de Cuaresma para acudir a la confesión, para frecuentar más los sacramentos y para orientar toda nuestra vida a Dios. Ayunen los ojos de toda mirada curiosa. Ayunen los oídos, no ateniendo a las palabras vanas y a cuanto no sea necesario para la salud del alma. Ayune la lengua de la difamación y la murmuración, de las palabras vanas, inútiles. Ayune la mano de estar ociosa y de todas las obras que no sean mandadas. Pero ayune mucho más el alma misma de los vicios y pecados, y de imponer la propia voluntad y juicio, pues sin este ayuno todos los demás son reprobados por Dios.